Ay, no. La música está subiendo. Está yendo todo más lento. Están como dejando... Va a terminar abierta, ¿no? Va a terminar abierta. No, no me hagas esto. No, 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 no. ¿Y ahora cómo hago para aguantar 4 años de vuelta hasta la próxima? ¿Cuándo sale la próxima? Marzo 2024. Tengo que sobrevivir hasta ahí. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y cómo me apasionó esta película. En este video voy a estar hablando completamente con spoilers sobre Spider-Man Across the Spider-Verse, o a través del Spider-Verso, o cruzando el multiverso, porque cada zona le puso distinto. Este video va a funcionar como una continuación del video sin spoilers que hice hace un par de días, si quieren pueden ver ese antes. Sepan también de que esta es mi opinión, alguien fanático de todo lo que es Spider-Man, pero no soy ningún experto. También vamos a estar haciendo un debate con otros compañeros youtubers que va a ser este lunes. Dejo el link abajo en la descripción y en el comentario fijado para que lo puedan ver después. Y una última aclaración que quiero hacer es que este video va a ser con spoilers, pero hablando más que nada de la trama, los personajes y ciertas cosas que a mí me llamaron la atención. No es enfocado en todo lo que no viste y las referencias. Tienen otros canales para eso. Ok, primero quiero empezar hablando de una opinión y análisis general de la película y la trama. Como ya dije en el video pasado, me encantó, me volvió loco. Muchas cosas me encantaron, pero quiero empezar por lo que me hizo sentir, porque no es solo una secuela de Into the Spider-Verse, sino de la misma No Way Home y las películas de Spider-Man que vinieron antes. Aviso también que voy a estar haciendo spoilers sobre Spider-Man No Way Home también, pero especialmente No Way Home porque enriquece lo que pasa en esta película, no solo por la mención de Peter, el nerd y el Doctor Strange, no solo por eso. ¿Por qué? Porque en esa película el Peter del MCU, o sea, el de Tom Holland, perdió a su tía May y lo que sería el momento canónico de él, que muchos espectadores estábamos diciendo que no había perdido mucho, yo me incluyo. Y en esa película aparecieron el Peter de Tobey Maguire y el Peter de Andrew Garfield a decirle: esto también nos pasó a nosotros, es un momento clave y estamos acá para acompañarte. Y medio que los dos apoyaron para que no se vaya como al lado oscuro. Y esta película agarra eso y te dice: está bien, eso era un momento clave para Spider-Man, pero ¿es realmente necesario este momento para que exista un Spider-Man? ¿Y es necesario para todos los Spider-Man? Entonces hasta se pone medio meta y nos hace preguntarnos: ¿puede Spider-Man ser Spider-Man sin las cosas clave que siempre tuvo? O sea, sin el canon. También nos hace preguntar ¿qué significa ser Spider-Man? Un caso clave en la película me pareció el Spider-Man de India, porque cuando fue su introducción que él nos contó que era de su vida, él mismo se ríe de que su vida era perfecta y de que todo estaba bien y que era un buen Spider-Man hace 4 meses. Y yo como espectador, y también creo que el mismo Miles Morales, pensamos: che, es demasiado perfecta tu vida para ser Spider-Man. Y la película más adelante agarra eso y te dice: ¿sabes por qué era perfecta? Porque todavía no pasó lo grave. Pero la película hace un buen juego de dejarnos claro que a pesar de que estaba todo muy bien en su vida, él era un buen Spider-Man. Y no necesariamente tener que elegir entre perder a su novia o al padre de su novia, o sea, el capitán, iba a evitar que sea Spider-Man. Pero aparentemente, según lo que Miguel nos cuenta, el universo se rompe si Spider-Man no sigue con sus cosas canónicas. También continúa medio la filosofía que había planteado la primera película. La primera película decía: cualquiera puede ser Spider-Man, que el mismo Stan Lee había dicho cuando le dio el traje a Miles Morales. Pero en esta película nos explican que la araña, que ya habíamos visto que era bastante rara en la primera película, y me encanta porque me da a entender de que esto estuvo siempre pensado, la araña era de otro universo, y esto le agrega una capa extra muy copada, porque resulta que Miles fue picado por una araña, no fue su culpa para nada, pero ahora él carga con la culpa de que murió Peter Parker en su universo y que hay un universo en el que no hay Spider-Man. Y todo eso lo vimos en la última parte de la película con ese giro espectacular donde él quiere romper el canon y decirle a sus padres para abrirse, para dejar de pensar de que no hay que decirle y compartir con sus familiares, y que eso desemboque en que está en un universo donde existe la Comic Con, que en la primera película sabíamos que en el universo de Miles no existe la Comic Con, y que además obviamente es el universo 42 donde la araña fue picado. Es un poco, si prestas atención, cuando Miles está en la base de operaciones de los Spider-Man, ves que lee universo 42 y no universo 1610. Yo eso lo vi y me lo vi venir, pero por suerte cuando fue el giro me había olvidado ese detalle y pude disfrutar el giro argumental. Pero está muy bien que esta película te planta las semillas para que las veas o no las veas, igual el giro esté bien ejecutado. Y como decía, me encantó esta capa de agregarle la culpa a Miles Morales, de sentir de que murió su Peter y de que en el otro universo no hay un Spider-Man por culpa de que él fue picado, y que encima tenga que enfrentarse al Miles Morales del otro universo que fue para el otro lado porque su padre, siendo capitán, murió. Su tío estaba vivo y era su mentor, o sea, ahora Miles era Prowler.
Para colmo, si miramos la escena en la que la Mancha cuenta cuando él sacó la araña del universo 42, vemos que la araña estaba a punto de picarlo a Miles Morales de ese universo que tenía las rastas. O sea, el Miles del universo 42 tenía que convertirse en Spider-Man porque aparentemente ahí no había Peter Parker. Y por eso vemos que ese mundo, cuando Miles deja de hacer Tunnel Vision en el objetivo de ir a su familia y empieza a ver alrededor, ve que Nueva York está en caos y es un mundo mucho más oscuro. Esto también un poco refuerza de que perder un ser querido como tu padre también te puede llevar para el otro lado, que el Spider-Man de Tom Holland casi le pasa. Después entra en juego también mucho algo que me gustó, que es la dicotomía de los Spider-Man, porque está Miles Morales del lado de los Spider-Man jóvenes y Miguel O'Hara del lado de los Spider-Man adultos. ¿Por qué hago la diferencia de edad? Porque se nota el sufrimiento que tiene uno y el sufrimiento que tiene el otro. Los adultos sufrieron y pasaron por muchas más cosas que los jóvenes, como Miles Morales o Gwen. Pero los jóvenes tienen mucha más esperanza y obviamente que no van a dejar de intentarlo. Y obviamente que Miles va a intentar salvar a su padre. ¿Cómo puede alguien pretender que no solo Miles, sino cualquier Spider-Man no intente salvar a todos? Porque parte de la esencia de Spider-Man sí es que la termina pasando mal porque pierde muchas cosas, pero siempre intenta hacer todo. La película también juega con el "hay una primera vez para todo", que Miles le dice a Gwen. Obvio, siempre hay una primera vez para todo, y creo que esta película nos demuestra que la primera vez ahora parece estar ocurriendo con la ayuda de otros Spider-Man. Por ende, no están siempre solos. Y capaz que el estar con otros Spider-Man ayude a que no tengan que sufrir todo esto de la misma manera. O sea, el planteamiento de que Miles quiere abrir sus alas y seguir su propio camino sin necesidad de lo que le digan ni sus padres ni los otros Spider-Man nos va a llevar a entender y o descubrir si pueden existir los universos con pequeños cambios del canon. Por esto es que en la portada puse que esta película como que quiere redefinir el concepto de lo que es Spider-Man. Me habla a mí, persona que viene diciendo, no, para que sea Spider-Man tiene que ser esto, esto y esto. Como diciéndome de una buena manera, puede haber otros Spider-Man. Yo estoy como, dale, quiero verlo. Un poco digo que se siente meta porque está trayendo la polémica que hubo alrededor del Spider-Man de Tom Holland en los últimos años. Y por esos motivos es que la película me tiene tan emocionado, por la filosofía de lo que es ser un Spider-Man, por esto de querer deconstruirlo o desarmarlo para ver qué es necesario y qué no. Y es interesante porque no solo en esta película, sino con la próxima, no sé muy bien para dónde van a ir con el tema de la resolución final, si se puede o no cambiar el canon. Pero obviamente tengo teorías, que las digo al final del video. Otra cosa que amé de la película es el concepto del villano, porque, como bien dije en el video sin spoilers, a un buen villano es bueno generalmente por culpa del héroe. Y en esta película quedó clarísimo. No solo porque uno creó al otro, sino porque el villano no quería ser el villano de la semana, quería ser el némesis de Miles Morales. Y por culpa de la actitud de Miles de querer balancear su vida y de ser medio agrandadito, terminó haciendo que crezca como villano y ahora no solo es una amenaza para su ciudad, sino para el multiverso. Aunque en realidad el villano no quiere tanto arruinar el multiverso, lo que quiere es arruinarle la vida a Miles. También me encantó, obviamente, las historias no solo de Miguel O'Hara como el Spider-Man sufrido, también la de Gwen Stacy, que arrancamos viendo a ella, su historia, lo que le pasó con su Peter, lo que le pasó con su padre, después la de Peter B. Parker, que apareció poco en la película, pero también me parece muy importante. Obviamente que también amé todo lo que son los diferentes diseños, la música, los personajes, los diálogos entre padres, hijos, familiares, Spider-Man. Y lo único que no me gustó fue lo abierta que quedó. Que sí, me dejó con la vena así para poder ver la película, la 3, el 29 de marzo del 2024. Pero medio que quedó de una manera, no te digo insatisfactoria, porque algunos arcos medio se cerraron, pero sí quedó muy abierta. En los últimos 5 minutos, como iba escalando la música, iba frenando un poco el ritmo de todo, yo ya me veía venir que iba a cerrar abierta y medio que empecé a dejar de disfrutarla en ese momento. Pero bueno, es una sensación mía del momento. Porque a ver, no siento que haya terminado como Infinity War, porque Infinity War terminó con el villano ganando de una manera, digamos, satisfactoria, si querés. Y después en Endgame veíamos el otro lado. No, acá no terminó. Es un poco como ponerle la comunidad del anillo, del Señor de los Anillos. Pero hablemos un poco más de lleno de lo que es romper el canon, comillas, comillas. Obviamente que la asociación directa que muchos vamos a hacer es: romper el canon, según esto, ¿es lo mismo que el evento Nexus que planteó Loki? Es similar, pero para mí no es lo mismo. Como cuenta Miguel O'Hara, hay eventos canon que unifican a todos los Spider-Mans en el multiverso, y no solo eso, parece que cada uno de esos eventos canon mantiene vivo al universo también. O sea, si alguno es afectado, se rompe el universo. Cosas canónicas que yo capté, por ejemplo, es perder un familiar o un ser querido, que es el tío Ben, la tía May, o en el caso de Miles, el tío Aaron. No fue mencionado, pero sí se vio que aparentemente todos los Spider-Mans tienen algún tipo de encuentro con el simbionte Venom, y la que es clave para esta película, que aparentemente todos los Spider-Mans en algún momento van a perder a un capitán
de policía que tiene una relación cercana con él. Por ejemplo, en el caso de Peter de Andrew Garfield, perdió al padre de Gwen Stacy, que era el capitán, y en esta película tanto Miles como Gwen iban a perder a sus padres porque ellos eran capitanes. Ahora, ¿por qué digo que para mí no es lo mismo que un evento Nexus? Porque si vos aparentemente cambiás el canon, como hizo Miguel O'Hara o como hizo Miles salvando al capitán de Spider-India, aparentemente el universo empieza a romperse. El evento Nexus, por otro lado, era un evento que hacía que la rama de un universo vaya para otro lado, pero no rompía el universo. De hecho, la TVA es la que rompía el universo, porque decía, ese universo no puede existir. Por eso digo que es distinto. Además, sumado al tema de que esta película está dentro del multiverso del MCU, también hay cosas muy diferentes, como por ejemplo que aparentemente en estas películas los Spider-Man, si están en otro universo, empiezan a glitchar y a fallar, cuando ni en Loki, ni en el MCU, ni en What If vimos nunca este proceso en ningún personaje. Obviamente a mí me encanta buscarle las lógicas y que todo tenga sentido, pero no nos olvidemos que nunca va a tener todo sentido. Otra cosa que me llama la atención es llamarlo romper el canon, porque es como que todos los Spider-Man, siendo lo nerd que son, usaron la palabra que se usa generalmente para cosas como Star Wars para hablar de su propio canon. Por eso me encantó el concepto de romper el canon, que se nota que claramente era una palabra que Spider-Man inventó. Aparentemente, no solo Miguel O'Hara, sino todos los otros Spider-Man armaron lo que sería la pulsera con la que pueden viajar entre otros universos, que sabemos que tiene un rastreador, sabemos que te puede llevar a ir a otros universos, y también aparentemente armaron lo que serían sistemas o maneras de arreglar el universo. No nos quedó del todo claro qué hicieron con el capitán del universo de Spider-India, si lo tuvieron que matar o no para arreglar el universo, qué, pero sí sabemos que se lo pusieron a arreglar justo cuando empezó a fallar. Es una respuesta que necesito saber. ¿Mataron al capitán para arreglar el canon de Spider-India o qué? Porque a pesar de que entiendo que los Spider-Man tienen que elegir por el bien de todas las personas, pero Spider-Man matando a alguien es muy duro y la película como que no contestó eso. Y esas son las reglas planteadas por Miguel O'Hara por lo que yo entendía hasta ahora. Ahora quiero hablar de los personajes. Miles Morales, obviamente, Spider-Man del universo 1610, nuestro protagonista, que aunque no lo fue al principio de la película, sigue siendo el corazón de toda esta historia. Nos enteramos que fue picado por la araña del universo 42, que la misma Mancha trajo antes de ser la Mancha, que vimos que fue el que Miles le tiró la dona en la primera película, para experimentar con esa araña, pero esa araña se escapó, como vimos en la primera película, y lo terminó picando a Miles. Es como que la araña buscó a la misma persona, pero en otro universo, porque en la escena me quedé viendo cuando el científico, que después pasa a ser la Mancha, agarra a la araña estaba a punto de picar a Miles Morales. Recordemos que donde habían pintado todo, el tío Aaron y Miles, era abajo de uno de los lugares de Alchemax. O sea que tampoco tuvo que viajar mucho la araña. Y según Miguel O'Hara, eso causó que el universo de Miles Morales se arreglara de manera tal para que haya solo un Spider-Man. Y según Miguel, eso causó que se muera Peter Parker para balancear, aunque en realidad Peter Parker murió para salvar a Miles. Sobre este tema me encantaría seguir hablando, pero lo voy a dejar para la parte de teorías por si no se quieren potencialmente spoilear. Cuestión que en esta película ya vimos que Miles está mucho más cómodo, no solo con el traje, sino con su vida en general. Ya sabe a dónde quiere ir a Nueva Jersey a seguir estudiando por el tema del multiverso, porque claramente querían conectarse con Gwen, que la dibujó de 1000 versiones distintas. Claramente está enamoradísimo. Pero por otro lado también en este universo quiere que le abran las alas, ¿no? Como es lo que sería la trama principal de él en toda la película, que lo dejen vivir su vida sin estar tan encima de él. Pero no lo dijo, como en otras películas, que el adolescente se revela ante sus padres. No, de buena manera le dice a su madre: mamá, a mí me gustaría que me liberen, y a su padre se lo dice a través de Spider-Man en ese momento en el que chocaron los puños. No es el típico cliché que te dice: ay, mis padres no me entienden. No. Él solo quiere que lo dejen decidir por sí mismo. Me encantó también que su manera, medio agrandada y medio desinteresada, con la Mancha, mientras quería balancear su vida para esa entrevista de la universidad, lo llevó a terminar generando que la Mancha lo odie todavía más y quiera mejorar como villano. Irónicamente, la Mancha, trayendo la araña, lo convirtió a Miles en Spider-Man, y Miles, destruyendo el aparato de la primera película, lo terminó convirtiendo a él en la Mancha. Se merecen el uno al otro. Por otro lado, también me encantó el concepto de que no solo está enamoradísimo de Gwen, sino que también quiere pertenecer con los otros Spider-Mans, pero se sentía dejado de lado. Y realmente me gustó que, a pesar de todas las noticias que se enteró, él siguió manteniendo la esencia del
personaje y dijo, no, yo voy a seguir intentando salvarlo. Por más que todos los Spider-Man me digan que esto es algo que tenemos que vivir, ¿cómo voy a dejar de intentarlo? Que me parece verdad. Esta película te lleva a entender bien los dos lados. Un poco te duele que Peter B. Parker y Gwen Stacy estén con Miguel O'Hara, pero también se entiende lo que piensan ellos. Ellos ya tienen suficientes pruebas de que es necesario que pase esto. Pero tampoco pueden pretender que un Spider-Man no intente igual. Un poco por eso es que Miguel no quería traerlo porque no quería que se entere. Y un poco también por eso Gwen Stacy no quería volver a su universo porque no quería que su padre se muera. Eran dos maneras distintas de afrontarlo. El Capitán siempre muere en una pelea con Spider-Man. Si Spider-Man no está en el universo, el Capitán no muere. Para colmo, Miles no solo está escuchando lo que le dicen los otros Spider-Man de que su padre va a ser asesinado porque es el Capitán, sino que también la Mancha le plantó una visión del futuro que él vio, que va a pasar. O sea que ya tiene aparentemente todas las certezas de que va a pasar. E igual, obviamente que va a querer intentar arreglarlo. Capaz que queriendo intentar arreglarlo es que genera que termine pasando, como suele pasar en estas historias, pero capaz que Spider-Man logra cambiarlo, que es un poco el mensaje que quiere dar esta película. Pero por otro lado, la película, de manera sutil, nos va mostrando los cambios que Miles Morales ya hizo en el multiverso. No solo en su universo, sino en el multiverso. Cambió a Gwen Stacy, cambió a Peter B. Parker, cambió a Penny Parker, cambió también a Spider-India. O sea que Miles no es alguien que no debería existir tanto como Miguel O'Hara piensa. Y no es que Miles Morales es el mejor Spider-Man de todos, es simplemente el Miles Morales que está metido en el medio de todo este quilombo por haber sido picado por una araña de otro universo. También me gustó el giro final porque sirve mucho para el personaje de Miles para darse cuenta que en otro universo perdió al padre y se fue para el otro lado, como que también tiene la capacidad para ser malo. Aunque todavía no lo vimos haciendo cosas malas, nos dan a entender de que es malo porque sigue con el manto de Prowler de su tío. Y me encantó que la película termine con Miles haciendo lo que aprendió de su mentor Peter B. Parker, porque mientras Miles habla está haciendo que el otro Miles, que no tuvo de mentor a Peter B. Parker, le vea los labios, así él con sus manos logra liberarse, remarcando la diferencia entre un Miles y el otro. Así como Miles le mejoró la vida a Peter B. Parker, Peter B. Parker le mejoró la vida a Miles. Que da el lindo mensaje de que todos los Spider-Man se ayudan entre sí, directa e indirectamente. Por otro lado tenemos a la Mancha, que desde el principio vemos que le echa la culpa a Miles Morales porque por culpa de él y haber explotado todo, es como que se olvida que estaba haciendo cosas malas. Lo que pasa es que no puede tener una vida normal, porque obviamente ya no tiene el físico que tenía antes. Y estuvo este año y pico esperando para encontrarse con Miles, para decirle todo esto en la cara, pero Miles completamente lo descartó y no le importaba su vida, no lo quiso ni escuchar. Todo este sentimiento de sentirse ninguneado 2 veces por Miles, obviamente que llevó a que el único objetivo en su vida, ahora que no puede hacer otra cosa, sea mejorar e ir entre los universos a buscar más agujeros para poder entrar en el multiverso al lugar al que él quiera. El tema es que Spot en el fondo no es malo. Hubo situaciones en la película que me dieron a entender esto, como por ejemplo en el universo de Spider-India, cuando entró al Collider, él empezó a sacar a los científicos, capaz queriendo protegerlos para que no le pase lo mismo que a él, o capaz para que no haya otro como él, ¿no? Pero en el fondo él no quiere conquistar el universo, él se quiere vengar de Miles porque Miles nunca lo escuchó. Tampoco digo que es un santo porque dejó morir muchas personas, pero él no mató directamente a ninguna. A mí me da la impresión de que quiere ser más aceptado que derrotado, pero no quita que sigue siendo un excelente némesis para Miles. Después tenemos a Gwen Stacy, o Spider-Woman, o Spider-Gwen, que ella podríamos decir que era la protagonista como de esta película, que al principio la vimos usando la banda para empezar a desahogarse con todos los sentimientos, que ella dijo que no lo hacía, pero claramente estaba tocando la batería para desahogarse. Y me parece algo hermoso y poético que, si podemos decir, un cierre gratificante que esta película tuvo es el de ella, porque arranca la película diciendo que ella no funciona en grupo y no lideraría jamás un grupo, pero al final de la película terminó ella armando un grupo de personas que van a ayudar a Miles. O sea, sí, se armó un equipo. Vimos más de su historia, su pasado, que vimos que su Peter, o sea, su gran pérdida fue haber perdido a Peter, porque él, por querer estar a la altura de ella o ser alguien importante o poder defenderse ante los bullies que siempre supimos que Peter tenía, él terminó convirtiéndose en Lizard, lagarto, y se murió sin querer en la pelea con Gwen Stacy. Y su padre vio todo esto y piensa que ella era el culpable, no su hija, sino Spider-Woman, era la culpable de que haya muerto Peter. Y todo eso llevó al momento muy crudo en el que vimos cómo el padre la quería meter presa igual sabiendo que ella era. Por eso es que ella no volvió a su universo después de haber ido con el sindicato de Spider-Man, por así decirlo, porque sabía que si volvía iba a poner en peligro la vida de su padre, y además porque no podía afrontarlo porque sentía que su padre no la quería. Lo que ella no se dio cuenta es que gracias a Miles, ella fue honesta como Miles lo fue con sus padres, y gracias a que el padre vio que su hija volvió y le fue honesto, él terminó resignando el puesto de capitán,
por ende cambiando el canon, obviamente capaz que sea otro capitán el que termina muriendo, pero no va a ser su padre. Otra cosa de Gwen que me dolió es lo que contó sobre la relación de Gwen Stacy con los Spider-Man, porque a lo largo de la historia de las diferentes iteraciones de los Spider-Man, a Gwen Stacy siempre le salió mal estar enamorada de él, y es verdad. La Gwen Stacy que se enamoró de Peter Parker en los cómics, murió. La Gwen Stacy que se enamoró de Peter Parker de Andrew Garfield, murió. La Gwen Stacy que se enamoró del Peter Parker de Tobey Maguire fue completamente ignorada. Obviamente, en todas las cosas que nosotros sabemos, Gwen Stacy siempre estuvo enamorada de Spider-Man, sí, pero siendo Peter Parker. Capaz que siempre termina mal porque es Peter Parker, no porque es Spider-Man. Tampoco quedó de todo claro si ella tuvo realmente algo con Hobby, pero claramente Hobby fue como su tercer amigo. Y ya veremos en la próxima película cómo ella termina aparentemente rescatando a Miles, dándole una manera de cruzar en el multiverso. Y vemos si van a terminar pudiendo estar juntitos o no. Después tenemos a Peter B. Parker, o sea, Spider-Man, que no apareció tanto en esta película, pero a mí me encantó lo poco que apareció, que no solo volvió con MJ, como habíamos visto al final de la película pasada, sino que gracias al arco en la que se dio cuenta de que puede ser no solo un buen padre, sino que quiere ser un buen padre, terminó teniendo una hija que se llama Mayday, como en ciertas historias siempre la hija de Peter Parker se llamaba Mayday y también tenía sus poderes. Y aunque Peter B. Parker entiende el punto de Miguel O'Hara, porque también es un Spider-Man que sufrió mucho a lo largo de la vida y sabe que esto es algo que le tiene que pasar a Spider-Man, por otro lado también sabe que Miles es alguien importante y que sirvió para cambiar su vida para bien. Un poco cambiando el canon de Peter B. Parker, si querés. Me pareció re tierna la manera en la que Peter Parker quería que Miles entienda lo importante que Miles era para él, dándole a su hija, tenela, ella existe gracias a vos. No escuches todo lo que te dice Miguel O'Hara porque vos sos importante. Y a pesar de que nunca lo vimos a Peter B. Parker completamente convencido de lo que estaba pasando, eventualmente termina dándose cuenta de que se arrepiente de haber seguido lo de Miguel O'Hara. Porque obviamente, ¿cómo va a evitar que Miles quiera intentar salvar a su padre? Por eso es que termina confiando en Miles, porque sabe que Miles es alguien capaz de poder lograrlo. Si no puede, él va a estar ahí para arreglarlo. Y obviamente no solo Peter B. Parker se unió al grupo de Gwen para ir a defender a Miles porque sabe que cambió su vida en parte y porque sabe que vale la pena Miles, sino también todos los de la primera película, Spider-Ham, Spider-Noir y Penny Parker, que ya lo conocen y obviamente que lo van a defender. Después tenemos a Miguel O'Hara, o Spider-Man 2099, que es distinto no solo porque no es Peter Parker, sino porque es de un futuro algo lejano, justamente el año 2099, cuando ya pasó la era de los héroes, que si es más o menos como los orígenes del cómic, es un científico que trabajaba para Alchemax, que terminó convirtiéndose en una especie de Spider-Man medio mutante después de tomar un suero, que no fue medio porque él quería, fue medio obligado a eso, y por eso es que sigue usando suero, capaz que para mantener el nivel de mutación y que no empeore. Tiene los poderes algo distinto al resto de los Spider-Man, a pesar de que es un Spider-Man. Por ejemplo, tiene los colmillos que hacen que cuando muerda a alguien, no es que tenga un veneno letal, lo que hace es un veneno para dormir. Después se agarra con los pelitos de las manos y pies en la pared, lo que hace es sacar sus garras para agarrarse, como vimos en esta película. También tiene una telaraña mucho más distinta. De hecho, él en lo que es el canon de todo Spider-Man de los cómics es el primero que sacaba las telarañas de adentro de su cuerpo, antes que Tobey Maguire, de hecho. Pero acá vimos que parece que tiene una especie de tecnología con esas telarañas. Y parece que él fue el que creó toda la tecnología para viajar no solo entre universos, sino también para leer el futuro de cada uno de esos universos, porque sabe cuándo va a morir el padre de Miles. Por eso sabe detectar los momentos canónicos de cada universo y ver cómo están entrelazados todos los Spider-Man que están ahí. Y la base de operaciones de los Spider-Man está en su universo original, por eso vimos que es algo futurista, que si mal no recuerdo se llama Nueva York, no New York. Lo que me gustó es que aparentemente es el Spider-Man más sufrido de todos y tiene esta carga de querer arreglar el multiverso. Y digo que es el más sufrido porque parece que perdió a su familia 2 veces. Una en su universo y después en otro universo donde él no estaba. O sea que tiene la mochila de haber sido el causante de la desaparición no solo de su familia, sino de todo un universo. Lo interesante es que él hizo algo parecido a lo que quería hacer Kingpin, pero Kingpin quería traer a su esposa y su hijo de otro universo, y lo que hizo Miguel fue ir a otro universo donde estaban ellos. Esto compró un poco la teoría de que si Kingpin se salía con la suya, iba a romper el universo. Y por eso es que él carga con esta actitud y le echa la culpa de Miles a todo, porque en realidad se está echando la culpa a sí mismo de lo que pasó. Además tiene este sentimiento de que no siente que Miles sea un verdadero Spider-Man porque esa araña no era para él y en su universo Miles no iba a ser picado en teoría. Seguramente tiene un mambo interno con el tema de ser Spider-Man porque él debe tener una culpa enorme por todo lo que hizo. Y aunque tiene buenas intenciones, siente que ser Spider-Man trae tanto cosas buenas como malas. Así que capaz que termine teniendo esta dicotomía de que se odia mucho siendo Spider-Man. Al punto de que se fue de tema diciéndole toda la verdad de golpe así a Miles, como diciéndole vos no sos nadie, sos la verdadera anomalía de todo esto que está pasando, porque él cree que es Miles el problema de que el multiverso esté mal, que para mí no es que el multiverso está en peligro por culpa de Miles, pero bueno. Después tenemos a Peviter,
o Spider India, que para el que no sabe, la voz en inglés la hace Dopinder, el de Deadpool, que me encantó escucharlo porque no sabía que iba a estar. Me encantó todo en Nueva York, que en realidad es una mezcla entre Mumbai y Manhattan, por eso se llama Mumbatan. Y originalmente, como dije, me parecía raro que lo introdujeran como un Spider-Man que le había salido todo bien y no había tenido nada trágico, para que después la película nos sorprenda diciendo es porque todavía no pasó. Fue un momento bastante copado, por así decirlo. Y me parece mucho más que interesante que forme parte del grupo de Gwen, porque obviamente va a querer ayudar a Miles, que fue quien, sin dudar, salvó al capitán. Además de que me pareció muy graciosa y divertida la parte de conocer Spider-Man en India, sí tengo que decir que me gusta el personaje y necesito saber qué pasó realmente con su capitán y ver qué pasa con este Spider-Man que no tuvo un evento trágico. Y ni hablar de Spider-Punk. Hobby, que al principio de la película te lo plantean como el futuro o el actual aparentemente novio de Gwen Stacy y ya te lo hacen como odiar como espectador, pero terminás amándolo por no solo lo antisistema que es, sino también por cómo está a favor de Miles todo el tiempo. Banca mucho a Miles. El personaje sorpresa de la película, que me pareció divertidísimo sus chistes, sin querer que ser chistes, eran más que nada observaciones que él sentía, porque él sabía que todo esto estaba mal. Los mejores momentos de él es cuando Miguel O'Hara le dice, Hobby, no estás ayudando, y él dice, bien. Y cuando explota todo y él dice, sí, es una metáfora del capitalismo. Es un capo. Y lo que me gustó de él es que siempre fue como reacio a todo este grupo de los Spider-Man, pero se quedaba cerca, porque la mejor manera de derrotar el sistema es estando cerca, y por eso es que a lo largo de la película estuvimos viendo que él agarraba cosas. Y en un momento dice, creo que le dijo a Gwen, vos tenés que armarte tu propio aparato, que fue lo que terminó haciendo porque Spider-Man tenía un plan A, que era Miles Morales, y un plan B, que era Gwen Stacy. El plan A era enseñarle a Miles cómo usar bien sus poderes, porque apareció cuando nadie lo llamó, porque no lo mandó ahí Miguel O'Hara, apareció solo en India, perdón, en Mumbatan. Y él fue el que ayudó a que Miles pueda liberarse de la jaula y también después derrotar a Miguel usando toda la palma, no solo los dedos. Y a Gwen le ayudó dejándole el aparato. Y obviamente que va a estar con Gwen para defender a Miles al final de la película. Porque él, a pesar de que entiende el punto de Miguel O'Hara, sabe que esto está mal. Sí, por ahí ponen en peligro la vida de las personas del universo, pero ¿cómo no van a intentar salvar todas las vidas igual? Es parte de la esencia de Spider-Man también. Pero un poco él también lo hace porque es muy antisistema y le gusta estar en contra de Miguel O'Hara, que es muy sistema. Después hay muchas otras más referencias que quiero mencionar así por arriba. Por ejemplo, Spider-Bite, que es la chica que está usando la realidad virtual, que puede proyectar una o varias iteraciones de su Spider-Woman sin moverse de su casa, aparentemente. Al final de la película termina estando aliada con Gwen porque claramente ella dejó escapar a Miles Morales. Porque ella pudo haber evitado reseteando el sistema, pero no lo hizo porque en el fondo también sabe que está mal. Otra referencia que no puedo no mencionar es la de Aaron Davis del MCU, que es el interpretado por Donald Glover. Que la gran diferencia es que, bueno, lo habíamos visto en la primera película, en Homecoming. Todavía no era el Prowler y tenía un sobrinito chiquito. Ya nos habían mencionado a Miles desde esa película. Pero acá sí lo vimos como Prowler. Tenía el traje, le vimos las uñas. Dándonos a entender que por ahí la próxima película en la que aparezca Spider-Man, o la que se acaba de confirmar esta semana, que está en producción, que aparentemente se viene live action de Spider-Man, sea justamente con Donald Glover como Prowler y conozcamos al Miles Morales del MCU. Como que esta fue la reintroducción del personaje y la idea, ¿no? Estaría bueno que en la próxima película venga el Peter de Tom Holland a ayudarlo a Miles Morales, pero todavía no veo bien cómo podría hacerlo. Creo que esto es más que nada una referencia para lo que viene en el MCU. Por ahí en Spider-Man 4 se ha introducido Miles Morales o haya directamente una película aparte de Miles Morales. Otro que quiero mencionar es el Peter Parker de PlayStation. ¿Por qué lo menciono a él? No, porque no solo fue una referencia muy al pasar. Sé que lo pusieron para hacer un par de chistes, para promocionar los juegos, pero hay algo que por lo que él me parece clave. En su universo hay dos Spider-Man y uno de ellos es Miles Morales. Y si hay algo que a mí me faltó en esta película es otros Miles Morales siendo Spider-Man. Y me encanta porque no sé si esto empalma con las vacaciones que Peter Parker tuvo en el juego de Miles Morales. Capaz que estaba acá, aunque él hablaba desde Europa y era medio raro. Por cierto, jueguen esos juegos, por favor. Pero lo menciono por eso, porque siento que su universo es interesante para entender lo que esta película quiere contar. Porque, hay dos Spider-Man ahí y uno es Miles Morales y fueron mordidos por otra araña. Ojo con eso, porque Miguel O'Hara un poco quiere decir que Miles Morales no merece ser un Spider-Man, pero hay otros Miles Morales que fueron Spider-Man. Después hubo muchas otras referencias que me encantaron, por ejemplo la señora Chen de Venom dándole las gomitas que llamaban Venomite, el Spider-Man de los 60 queriendo pegar una patada a Miles y fallando, el espectacular Spider-Man dándole este discursito que es muy bueno en el dibujo de espectacular Spider-Man, y muchos otros Spider-Man que fue lindo ver. Pero bueno, vamos a hablar de lo que tengo mucha ganas de hablar, que son las teorías, que obviamente puede ser un potencial spoiler. Si no te querés spoilear, gracias por haber llegado hasta acá, no te olvides de comentar y dejarme un me gusta, que sirve un montón. Y empiezo con las teorías falopas para lo que sería la tercera y última película de esta trilogía, que obviamente no va a ser la última de este universo igual. Y empiezo en 3,
2, 1, ok. Como dije antes, Miles se va a terminar escapando usando la técnica de Peter B. Parker. Y es probable que termine peleando contra Miles, pero Miles Prowler. Y no sé si va a terminar tratando de hablar con él para convencerlo para que él sea el héroe que necesita Nueva York. Que vimos que estaba en llamas, claramente porque aparentemente ganaron los malos en esta Nueva York. Ahora, recapitulando un poco, la araña del universo 42 tenía que picar al Miles que estamos viendo, al Miles Prowler, pero lo picó a él. Esa araña murió, por ende no puede volver a picar a nadie más. El tema es que sorpresivamente no se rompió ninguno de los dos universos habiendo cambiado el canon. Ni el de Miles Prowler, ni el de Miles Spider-Man. Lo que me lleva a pensar que capaz el hecho de que exista Miles Morales como Spider-Man es lo que está manteniendo vivos a los dos universos. Capaz porque los universos piensan de que existe un Spider-Man y fue picado, y de hecho si te fijas en el universo de Miles Prowler, el capitán murió. No solo el capitán, sino el padre del héroe, matando dos pájaros de un tiro. O sea que el Miles Prowler ya tuvo esas dos pérdidas canónicas. Pero después, y esto es complicado de explicar, espero que me puedan seguir, que me logre hacer entender, si es la misma persona, porque la araña del universo 42 está mezclado con el ADN del Miles del universo 1610, son la misma persona, se supone que Spider-Man ya perdió al capitán. Porque no por nada el mural que está dibujado dice te vamos a extrañar capitán. En el universo 42... el padre de Miles ya era capitán y ya murió. O sea que el canon de Miles Morales no se va a romper si salvan al padre de Miles Morales, que se supone que va a matar la Mancha. Básicamente lo que estoy diciendo con esto es que Miles puede salvar a su padre sin necesidad de que se muera y se altere el canon, porque su padre ya murió en el lugar, en el universo 42 donde viene la araña, porque ahí ya era el capitán. Y el Miles de ese universo ya vio la pérdida de su padre capitán. Por ese motivo Miles Morales, Spider-Man, que fue picado por la araña 42 pero es del universo 1610, sería la excepción a la regla, porque hay dos universos viviendo en uno, en una persona. Obviamente que la película lo va a explicar mejor que yo, si es así, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo creo que eventualmente la solución va a ser que el Miles Morales Prowler termine siendo el héroe del universo 42 junto con su tío, que un poco de eso ya daba a entender de que por ahí hubiera podido ser un buen héroe en la película pasada, y Miles Morales se quede en su universo siendo el Spider-Man que corresponde, ¿no? También creo que el mensaje que nos quieren dar es que pueden cambiar el canon de cierta manera. Mayday Parker existe gracias a que Peter B. Parker conoció a Miles. Fue el mentor de Miles y se ayudaron entre sí, tanto Peter B. como Miles. Gracias a la relación de Miles y Gwen es que el capitán, padre de Gwen Stacy, dejó de ser capitán, por ende salvándose. El tema es que esas dos relaciones fueron medio indirectas. ¿Por qué digo esto? Porque también Miles ayudó a Spider-India, pero de manera mucho más directa, salvando al capitán. Por eso es que el universo se empezó a romper, porque capaz que quien tendría que haberlo salvado era el mismo Spider-India. Capaz que lo que los Spider-Man van a terminar haciendo es ayudarse indirectamente apoyándose, no necesariamente metiéndose en la vida del otro Spider-Man. Pero no es tan imposible de hacer como lo plantea Miguel Ojara, quien creo que va a terminar siendo, no te digo el malo, sino que va a terminar dándose cuenta cuando todos los otros Spider-Man se estén en contra de él. Porque claramente Drew también se está dando cuenta y muchos otros Spider-Man se están dando cuenta de que por ahí Miguel Ojara está exagerando. Capaz que veamos que Miguel estaba equivocado con algunas cosas, capaz que el universo no fue el que arregló haciendo que Peter se muera, sino que Peter murió salvando a Miles, que es una cosa distinta. Después también está la otra cuestión de si queremos sufrir que por ahí, cuando el grupo de Gwen logre rescatar a Miles y vayan al verdadero universo de Miles y peleen con la Mancha, capaz que sea uno de los Spider-Man quien se sacrifique en lugar del padre de Miles. Y qué mejor candidato que Miguel Ojara, arrepintiéndose de lo que dijo, o el mismo Peter B. Parker cerrando el arco, porque ya hay un Spider-Man en su universo que es su hija y probablemente él se sacrifique por Miles. ¿Me dolería un montón? Obvio, que cualquiera de los dos muera. Y creo que el mejor final por ahí sea que no muera nadie y que en realidad la pelea se termine sin pelear, porque claramente el personaje de La Mancha es un muy buen villano, pero es probable que sea derrotado charlando, dándole el reconocimiento y la ayuda que él pedía. Claramente La Mancha tiene sus motivos por ser lo que es, pero Miles es gran parte del problema y hasta que Miles no lo reconozca, La Mancha no va a cambiar. Quiero creer que el broche de oro va a ser que Miles y Gwen tengan una relación dándose cuenta de que en realidad no es que Gwen Stacy siempre va a terminar mal con Spider-Man. Y con todo el arco que Gwen está teniendo dándose cuenta de que puede cambiar las cosas, creo que el objetivo final un poco es que se anime a darle un beso a Miles Morales sin tener el miedo de que siempre sale mal.
aunque la película se puede poner trágica y hacer lo que suele pasar con Gwen Stacy y Spider-Man, que es que ella termine muriendo, pero ojalá que no. Y creo que ya está confirmado también un spin-off de Spider-Gwen, que seguramente veamos, así que no creo que ella muera. Creo que realmente para la próxima película va a ser necesaria la aparición de otro Miles Morales que sea Spider-Man, para que Miles Morales y Miguel O'Hara entiendan el punto de que él no es un error. Por eso que antes puse como ejemplo al Miles de PlayStation. Básicamente el objetivo final sería demostrar que Miguel está un poco exagerando, no te digo del todo equivocado, porque el universo se debe romper de una manera u otra, pero se deben poder alterar indirectamente varias cosas. De hecho, capaz que haya Spider-Man que estén más allá del entrelazado que el mismo Miguel encontró, que sean Spider-Man que no sufrieron tanto. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. No se olviden después de chequear el debate que vamos a estar teniendo. Si les gustó, les sirvió el video, no se olviden de darle me gusta, que sirve un montón. Si son nuevos, acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá, de por ejemplo videos de Guardianes de la Galaxia. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.